Vamos a orar con este fondo musical. Querido Dios, vinimos ante tu presencia para acercarnos al trono de la gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. Hemos dejado nuestras actividades para sacar estos momentos de encuentro contigo, para que tú nos bendigas, para que tú nos toques, sanes nuestras enfermedades, nuestras dolencias, perdones nuestros pecados y nos aceptes como hijos y herederos del reino de Dios. Por favor, acompáñanos y santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos, por favor siéntense. Saludamos a la iglesia virtual y también a la presencial, porque hemos venido a oír palabra de Dios. Entonces, yo les voy a decir buenas noches, ¿cómo están? Y ustedes van a decirme, listos para oír palabra de Dios, para que me animen. A ver, buenas noches, ¿cómo están? Listos para oír palabra de Dios. Muy bien. Hoy vamos a trabajar el tema de aguas que salvan, considerando que en el Antiguo Testamento habían unas aguas que no le favorecían a las damas, a las hermanas de la iglesia. Eran aguas tortuosas, aguas que no favorecían a las damas. Cuando un esposo estaba celoso de la esposa, que posiblemente él dudaba que la esposa no era fiel, entonces él la denunciaba ante el sacerdote y el sacerdote la llamaba. El sacerdote le explicaba el por qué la habían llamado y le decían es porque su esposo está celoso, y como está celoso necesitamos hacer una prueba, y no era una prueba de embarazo. Capítulo 5, libro de Números. Estas aguas eran aguas que producían amargura y maldición. Estas eran aguas muy difíciles. Capítulo 5, libro de Números. El subtítulo o el título del versículo 11 es Ley sobre los celos. Pero a partir del versículo 17, mire lo que dice. Luego tomará el sacerdote el agua santa en el vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua, y hará el sacerdote estar de pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Qué difícil este título. Entonces el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Y entonces el sacerdote le daba a la dama de esta agua. Y saben, tan difícil era esto que la dama tenía que decir amén, amén. Hoy tenemos las pruebas del polígrafo. Hoy tenemos las redes sociales que a usted lo divulgan donde usted va. El Google Map le dice a uno dónde usted estuvo. Pero en ese tiempo, como no había eso, si el esposo estaba celoso de la esposa, la llevaba al sacerdote, y el sacerdote, imagínese eso, agua de aquí del bautisterio, luego recogía el polvo que había aquí en la iglesia, lo recogían en la palita esa, y luego lo vaciaba ese polvo en el vaso de agua que tenía que tomar la dama.
Y la dama con ese vaso en la mano, el sacerdote le decía, si no te has acostado con el vecino, ni con el del mercado, si no has sido infiel a tu esposo, entonces no te va a pasar nada. Pero si no, tienes que tomártelo y eso te va a inflar el vientre. Imagínense con el poco de tierra aquí que hay en el piso y el agua que estaba ahí en el bautisterio, con el bautismo que hicieron ustedes en la Semana Santa. ¿Quién no se va a enfermar del estómago? Entonces esta dama tenía que decir amén y amén. Y se tomaba ese vaso con agua. A los minutos, si estaba bien de la flora intestinal, no se le inflamaba el estómago. Pero si tenía por allí algunos parásitos, entonces eso se alborotaba y se inflamaba. Entonces esa era para detectar que la esposa había sido infiel. Gracias. A ver, ¿cuántas de las hermanas con un fuerte amén dice que gracias a Dios no hay esa norma hoy? A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Pobrecitas las hermanas. Sufrían. No, qué terrible. Y gracias a Dios, esas leyes quedaron en el Antiguo Testamento y no pasaron al Nuevo Testamento. Y ya no hay la prueba del polígrafo de los celos de un hombre con este vaso de agua, con el mugre de aquí de la iglesia. Pero esta noche quiero mostrarles unas aguas que son salutíferas o aguas que producen sanación y salvación. El libro de Ezequiel, el capítulo 48. Ezequiel, capítulo 48. Están unas aguas que son aguas salutíferas, aguas que salvan, aguas que sanan, aguas que producen liberación. Mejor el capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Esta visión es larga y va desde el capítulo 48 hasta el último capítulo de Ezequiel. Pero vamos a leer lo que se consideró aguas salutíferas que vienen de Dios. Las aguas amargas que producían maldición en el pasado, esas aguas fueron cambiadas por una visión que Dios le dio a Ezequiel en el capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 está titulado Las aguas salutíferas. Vamos a leer una larga lectura hasta el versículo 12. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino a la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en la mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Repita detrás de mí, hasta los tobillos. Hasta los tobillos, muy bien. Entonces comenzó a meterse en el agua. Luego midió otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Repita, hasta las rodillas. Muy bien, de los tobillos a la rodilla, es decir, que se iba metiendo más hacia el fondo. Midió, versículo 4, midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Repita, los lomos. Los lomos, que es la parte de la cintura. Midió otros 1000, versículo 5, y ya era un río y no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río solo se podía pasar nadando. Versículo 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre?
Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que la ribera del río, en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, que descenderán al Arabá, y entradas en el mar, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por doquier, que entraren estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en ese río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Englaim. Serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande, del mar Mediterráneo. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Repitan, salen del santuario. ¿De dónde salen? Del santuario. Y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Recuerden ese dato. Esas aguas salen del santuario. Ezequiel ve la visión de un río que sale del santuario y bordea todo lo que es el mar muerto y todo lo que es el vado del Jordán, donde está el mar muerto. Y cuando las aguas tocaban las otras aguas, las aguas que venían del santuario purificaban las otras aguas, se volvían salutíferas, se volvían saludables. Ezequiel nos quiere mostrar que Dios lo llevó por ese río, y cuando él se metió hasta los tobillos, y luego se metió hasta las rodillas, y después hasta los lomos, hasta la cintura, y luego se metió todo, porque el río era muy grande, ya estaba hondo. Entonces Dios le dice a Ezequiel, dile a mi pueblo que el que se metiere en estas aguas sanará. Sanará la tierra, habrá peces, los árboles serán fructíferos. Estas aguas eran aguas salutíferas que producían sanación y salvación. Es una visión que proyecta la visión apocalíptica. Usted va a Apocalipsis capítulo 22, el versículo 1, dice que del santuario fluía un río. Ese río es ese río que vio Ezequiel. Esas aguas que salen del santuario producen sanación y salvación al que se metiera en ese río. Primero se meten los pies, luego las rodillas, después la cintura, y por último usted se hunde y hay sanación y salvación, porque esa visión viene de Dios, viene del santuario. Esas aguas vienen del santuario. Ahora bien, como Ezequiel recibe esta visión, usted dice, no, pero fue una visión. Miren las aguas que fueron anunciadas en el Antiguo Testamento y luego tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículos, Ezequiel 36, versículos 25 al 27. La proyección de la visión de Ezequiel para anunciarnos que hay unas aguas que producen sanación y salvación, y el que se mete en ese río, el que se mete en esas aguas, puede recibir bendición, sanación y, ¿por qué no, vida eterna? Porque es una visión que viene del santuario, el santuario de Dios, el santuario en el cielo.
Es una visión de un río que fluye desde el cielo y viene a la tierra para producir sanación y salvación. Versículos 25 al 27 del libro de Ezequiel, capítulo 36. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis como limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Estas aguas, además de producir sanación y salvación, nos permite a nosotros tener el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entramos por esas aguas y recibimos sanación y salvación, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, porque la visión viene del santuario, las aguas vienen del santuario. Y Dios me dice en Ezequiel que solo cuando yo voy a esas aguas, solo cuando yo me meto en esas aguas, es la única manera que yo puedo guardar los mandamientos del Señor, andar en los estatutos de Dios. Solo así, cuando yo me meto en esas aguas y recibo el Espíritu Santo, entonces solo así yo puedo obedecer los mandamientos. Si no me meto en las aguas, entonces yo digo: no, hoy sábado me toca ir a trabajar, entonces yo voy. No, pero vamos para la iglesia. No, yo todavía no soy adventista. No, yo todavía no estoy en la iglesia. No, yo no me he bautizado todavía. Miren a dónde voy. Las aguas que fueron la visión de Ezequiel produce limpieza, me quita la idolatría y me permite caminar en los estatutos del Señor. Sin esas aguas, sin meterme en esas aguas, yo no soy obediente. Yo sigo con mis ídolos, yo voy tras mis ídolos, porque como no tengo compromiso, porque como yo no soy bautizado, porque como yo no estoy en los libros de la iglesia, entonces yo puedo ir. Solo cuando nos metemos a las aguas somos capaces de obedecer los estatutos del Señor, de recibir el Espíritu Santo. Y en el libro de Zacarías, capítulo 13. El libro de Zacarías, capítulo 13. En el versículo 1. Mire la visión, cómo se amplía aquí. Dice: en aquel tiempo, Zacarías capítulo 13, versículo 1. Zacarías 13, 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Entonces, ahora la proyección dice que el bautisterio, las aguas estarían abiertas para la casa de Israel, para la casa de los hijos de Israel. Y esas aguas limpiarían, lavarían la inmundicia, el pecado. Esas aguas, cuando uno se mete en esas aguas, a los tobillos, a las rodillas, significa que cuando tú te metes a esas aguas, tus pasos no se conducen más a la rumba, a la drogadicción, no te conducen a los caminos de perdición, porque tus pies ya han sido lavados con las aguas que vienen del santuario y tus pasos siempre irán por el camino del Señor, a la iglesia, a leer la Biblia, a orar, a dar estudios bíblicos, a salir a evangelizar. Tus pasos siempre irán conducidos a cumplir los estatutos del Señor, porque están santificados tus tobillos. Pero cuando habla de rodillas, adivine qué hacemos con las rodillas. Cuando mis rodillas están santificadas, siempre ¿a dónde debo ir? Y cuando el río sube, o cuando yo voy entrando más al río y está un poquito más profundo y llega las aguas hasta la cintura, adivinen qué pasa aquí. La parte noble nuestra, la parte
que el Señor solo guardó para nosotros en el matrimonio y lo hizo con un objetivo, bueno, también mi parte moral es santificada. Y cuando ya sube el río o me baña todo el río, entonces toda mi integridad es santificada y lavada en las aguas. Allá en el Máster Central tienen el video de las aguas que salvan. Vamos a ver las aguas que salvan y miremos al filo de Ezequiel, de Zacarías 13:1. Estará abierto para la casa de Israel. Estará abierto para ti y para mí. Miren las aguas que salvan. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Yo te bautizo habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Esas son las aguas que salvan. Ese es el manantial que quedó abierto. Ese es el testimonio de Jesús. Mateo capítulo 3. La película está aquí en Mateo capítulo 3, versículos del 13 hasta el 17. Encontramos lo que acabas de ver. Las aguas que salvan están abiertas, porque quien no necesitaba el bautismo, quien nunca se había equivocado, quien no pecó jamás, decidió bautizarse para darnos ejemplo. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Repite detrás de mí: bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, ¿cómo decía la voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso sucede cuando el manantial, el bautisterio que está aquí tras de mí, está expuesto y abierto para la casa de Israel, para la casa de Dios, para los hijos del Señor, para los creyentes en su palabra, para los obedientes a su voz. El Señor tiene un manantial abierto. Por eso este bautisterio queda expuesto a mí cada vez que vengo a la casa del Señor. Recuerden, ¿de dónde venía el río que vio Ezequiel? ¿De dónde venía? Del santuario. ¿Y dónde está el santuario? En el cielo. Y ese manantial, ese santuario, ese río cuando fluía y bajaba, llenaba de salud y sanidad todo por donde pasaba. Luego Zacarías dice que el manantial quedó abierto para la casa de Israel, y ese manantial queda abierto para limpiar y lavar mis pecados, y para permitirme recibir el Espíritu Santo, y para recibir la unción del Señor como hijo de Él. Porque cuando Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió y la voz del cielo dijo: este es mi hijo. Pero cuando tú, querida hermana, se bautiza, en el cielo dice: esta es mi hija amada. Está haciendo lo que alegra mi corazón. Está haciendo lo que mi corazón siente complacencia. La voz de Dios repercute por todo el universo para confesarte como hijo e hija de Dios. En las aguas salutíferas del bautismo, en el manantial que está expuesto y fluye para mi sanación, mi salvación y el perdón de mis pecados y lavar mis pecados, entonces está abierto para nosotros hoy. Y miren, cuando a Pablo lo invitaron a bautizarse, también le dijeron lo mismo. Le dijeron: ven y lávate, ven y bautízate. Hechos capítulo 22. En Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahí en Hechos 22, 16, la invitación que le hacen a Pablo es que se bautice, porque cuando uno se bautiza, se lavan los pecados. ¿Lo encontraron? Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué más? Y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, en el bautisterio, el Señor abre el cielo, el Espíritu Santo desciende, la voz dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando el ministro, el pastor, te hunde y te levantas, entonces tus pecados son lavados. Segunda de Corintios 5:17 dice que el que se bautiza se convierte en una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. En Romanos capítulo 6, el significado del bautismo, en Romanos 6 del 1 al 3, el apóstol Pablo dice que cuando el ministro nos hunde en el agua, nosotros estamos muriendo al pecado, y cuando el ministro me levanta, yo estoy resucitando, estoy recibiendo una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando el cielo ve eso, que yo me hundo, Pablo dice que estoy recordando la muerte de Jesús, y el ministro me hunde. Y de hecho el bautisterio simboliza como una tumba. Es la tumba líquida donde yo muero al pasado, al mundo, a la idolatría, y mi investidura es lavada.
es limpiada. Ese río fluye de Dios. Esa es una idea de Dios. Ahora miren, cuando Jesús se bautiza, la discusión de los teólogos hasta hoy es: ¿por qué Jesús se bautizó si él no necesitaba bautismo? En Marcos capítulo 1, el versículo 4, dice que la fórmula de bautizar Juan el Bautista era para perdón de pecado. Bautismo por inmersión, pero para perdón de pecados. ¿Lo encontraron? Marcos 1:4. Marcos 1:4. ¿Cómo bautizaba Juan? Con el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Y qué más? Y perdón de pecados. ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? ¿Qué pecado había cometido Jesús? Ninguno. Entonces los teólogos discutimos hoy por qué, y la única respuesta que conseguimos está en Juan 13:15. Juan 13:15. Esa es la única respuesta que encontramos después de hablar todo el repertorio de los textos que hay del bautismo. Toda ese acercamiento del bautismo del Antiguo al Nuevo Testamento. Juan 13:15, ¿qué dice? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, ustedes también lo hagan. Jesús no tenía necesidad de bautizarse, lo hizo. Se sometió por obediencia para darme ejemplo. Porque qué tal que yo digo, no, yo no me bautizo. De hecho, hay personas que rehúsan el bautismo. Por ahí me enteré que un hermano le había dicho a todos los pastores que pasaron por el distrito, no fue aquí, fue por allá en Morroplancho, por allá lejos, en otro lugar. Y el hermano decía, el hermano iba todos los días, todas las noches de culto, todos los sábados, y había hecho sopotoscientas fe de Jesús, se sabía Elena White y se sabía de las profecías, pero no se había bautizado. Y entonces él le dijo al último pastor que lo visitó, él dijo, yo me bautizo cuando llegue la ley dominical. Cuando llegue la ley dominical, ya yo me bautizo. Se murió y la ley dominical no ha llegado. No se bautizó. No se bautizó. Jesús se bautizó para darme ejemplo, porque Jesús no iba a esperar que yo no me bautizara y llegara al cielo. Señor, aquí estoy yo, mira mi pasaporte, ponle ahí el sello porque yo voy a entrar. Ajá, ¿y el bautismo? No, yo no me bauticé. ¿Y por qué no te bautizaste? Bueno, porque tú no te bautizaste, porque tú no me diste ejemplo. Pero en la Biblia, cuando se abran los libros en el día del juicio, aparece en el libro los que están en el libro de la vida, que se bautizaron y permanecieron y perseveraron hasta el fin. El Señor nos llamará por nombre, porque no solamente estamos registrados en el ACMS de la iglesia, o en los libros de la feligresía de la iglesia, estaremos en el libro de la vida cuando el Cordero abra el libro y llame por nombre propio a todos los que se bautizaron y están en el libro. Solamente tenemos que decir, heme aquí, Señor, y el Señor te dirá, entra en el gozo de tu Señor, y entraremos al reino. Y el que no estará. No estará. Hay sus acepciones, pero no podemos arriesgarnos a ello. Porque de pronto yo digo, no, yo no me bautizo porque de pronto Jesús me salva como el ladrón en la cruz. En el último minuto el Señor me puede salvar sin bautismo. Sí, eso puede suceder. Pero cada vez que el Espíritu Santo te llama, y te llama para bautizarte, y te llama para lavar tus pecados, y tú rehusas eso, ¿sabe cómo se llama ese pecado? Cuando yo rehuso el llamado del Espíritu Santo, ¿cómo se llama ese pecado? El pecado imperdonable. No es decirle groserías a Jesús, no es disfrazarme en el desfile del otro género y disfrazarme de Jesús porque Jesús también fue del otro género. No, eso no es ofensa para el cielo. Pero cuando tú rehusas y rechazas el llamado constante del Espíritu Santo a venir y lavarte, ¿sabe lo que le dijeron a Pablo? Le dijeron, levántate, bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre.
Entonces significa que el Espíritu Santo constantemente en cada campaña, en la campaña pasada me dijo Hilda que sí, que bautizaron algunos y qué delicia, pero quedaron otros. Y el Señor siempre va a lanzar el llamado, siempre va a tirar la red, siempre el Espíritu Santo te va a insistir, bautízate, bautízate, porque en ello hay salvación. A ver, ¿cuántos creen que el bautismo salva? Levanten la mano. Muy bien. ¿Sabe lo que dice Marcos 16:16? Marcos 16:16 dice, y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa? Apaguemos y vámonos. El que cree y se bautiza es salvo. Es más, le voy a regalar un texto más que me gusta. Primera de Pedro, capítulo 3. Me gusta ese texto de Primera de Pedro porque también dice que el bautismo salva, usando la figura que se usó en el diluvio. Capítulo 3, capítulo 3. Versículos, Primera de Pedro. No lo tenía en el discurso, pero el Señor me lo mostró. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21. Paralelo a Marcos 16:16 está Primera de Pedro. Versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por el agua. Repita esa frase, fueron salvadas por el agua. Versículo 21. El bautismo, repita eso, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Repita, nos salva. El apóstol Pedro, revelado por Dios, escribió eso, haciendo reminiscencia del diluvio, que en el diluvio las personas se salvaron dentro del arca, con el diluvio, con las aguas, y dice, fueron salvadas por el agua. Y entonces Pedro hace una comparación y dice, ahora hay una figura que se llama bautismo, y cuando la persona entra a ese río por los tobillos, luego se sumerge por las rodillas, después la cintura, y luego el ministro lo hunde todo, entonces el que se mete en esas aguas es salvo en el nombre de Jesús. Eso yo lo creo profundamente. A ver, ¿cuántos de los que están aquí todavía no han sido bautizados? Todos están bautizados. ¡Qué bendición! A ver, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio porque me quedan 3 minutos. Todos los que estamos aquí y hemos sido bautizados y estamos sellados, esta noche el Señor nos dice que debemos levantarnos sobre nuestros pies y ratificar ante el cielo que nosotros anhelamos entrar por las puertas perlinas cuando el Señor venga por segunda vez, porque ya tenemos el pasaporte y la visa solo para entrar al reino. A ver, colóquense de pie si estás bautizado. Dile, Señor, esta noche yo ratifico mi bautismo y sé que a través de ese acto que ya hice, tú me darás la entrada al reino de Dios. Entonces voy a orar por los santos de la iglesia de la Floresta, que todos estamos listos. Si el Señor viniera ahora, todos nos vamos para el reino, porque tenemos el pasaporte listo. Yo voy a viajar para España el 7 de julio, ya tengo mi pasaporte y todos los días miro si está ahí. Sí, ahí está. Sí, porque si no está el pasaporte no puedo entrar. Claro, me faltan 4 millones pero para comprar los euros, pero ya tú tienes el pasaporte y la visa está lista, tu nombre está en el libro de la vida. El Señor solamente es llamarte y decirte, entra en el gozo, entra en el gozo de tu salvación. Y te va a decir también así, levantando el pulgar, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y entraremos, hermanos, entraremos. Qué lindo que la iglesia está lista para el encuentro con Jesús, lista.
sin mancha y sin arruga, lista, bañada y vestida. Lista, la iglesia de la Floresta está lista. Qué bendición. Entonces Hilda me va a tocar una pistica ahí suavecito para yo entonces inspirarme en la oración y entregarnos todos al Señor, porque si este fuese el último día, el último llamado, el último momento, ya estamos listos. Y cuando vayamos a casa y nos vayamos a acostar, entonces decimos, como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Padre Santo, Dios de toda gloria, estamos aquí de pie para pedir audiencia, para hablar contigo y decirte que te damos gracias porque nos llamaste a tiempo y nos levantamos para bautizarnos y lavamos nuestros pecados y ahora estamos limpios para encontrarnos cara a cara contigo. Si vienes esta noche, estamos listos. Si esta noche fuese nuestro último suspiro, estamos listos para esperarte venir en gloria. Y cuando tú nos llames con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, entonces diremos, este es mi Dios, lo he esperado y Él me salvará. Y el Señor me dirá, bien, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu salvación. Entra por las puertas perlinas, entra al reino. Señor, gracias porque tienes mi lugar listo en el trono. Allá en el reino hay una casa para mí. Aquí no la tengo, no tengo nada, nada me ata al mundo, pero sí anhelo con ganas estar en la casa que tú preparaste para mí en el reino de Dios. Y junto con mis hermanos un día nos saludaremos, ya no por distancias, ya no tendré que abordar un vehículo para venir a la iglesia, a la Floresta, sino que estaremos reunidos para siempre con el Señor y nos abrazaremos y te glorificaremos. Y los que cantan estarán en el coro con los ángeles, y los que tocan instrumentos estaremos en la orquesta del cielo, y los demás estaremos alabando y glorificando al Señor como columna y baluarte en el templo, y noche y día adoraremos al Señor porque Él vive por los siglos de los siglos. Te entregamos esta noche nuestro corazón, Señor. Llévanos con bien a casa, seguros de que este llamado ha sido para nosotros, para encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. Un día le veremos cara a cara. No habrá separación. Estaremos cara a cara con Él. Señor, toma en cuenta lo que estamos haciendo. Hemos venido a la iglesia a consagrarnos. Hemos tenido una vida de comunión contigo. Por favor, cuando no haya más nada que hacer en esta tierra, ven por nosotros y llévanos contigo al reino de Dios. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Llénanos de tu Espíritu Santo cada día para entender los tiempos, porque las señales se han cumplido y lo que falta es poco para tu venida. Así que anhelamos verte, venir en gloria, ojalá en vivo y en directo, nosotros vivos, sin ver la muerte, sin la resurrección, sino estar vivos dentro de los 144,000 y verte venir en gloria con millones y millares de ángeles que te secundarán y nos darán la bienvenida al reino tuyo. Tómanos como enteramente tuyo. Entra aquí al trono de nuestro corazón y no te vayas de allí. Quédate para siempre en nosotros. Te lo pedimos agradecidos en el dulce y poderoso nombre del que vive por los siglos de los siglos, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.